Bienvenidas y bienvenidos a esta explicación virtual. Soy José Antonio Redondo y vamos a hablar de distribuciones bidimensionales. Disponemos de unos datos, las horas que dedican 10 personas a hacer deporte y a ver la televisión, que son los siguientes. La primera persona dedica 1 hora a hacer deporte y 16 horas a ver la televisión. La segunda, 3 y 13. Y la última dedica 13 horas al deporte y 2 horas a la televisión. Sospechamos que existe algún tipo de correlación. Vamos a tratar de demostrarlo. Se tratan de variables bidimensionales. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer, en primer lugar, es escribir una tabla con la primera variable, que la llamaremos x, y con su índice y para indicar los diferentes individuos. Lo mismo para la segunda variable, llamaremos y colocamos los datos. El primero es 1, 16. El segundo 3 y 13. El tercero La covarianza requiere que multipliquemos cada par de xy por su frecuencia absoluta, que en este caso es 1, la dividamos por el total y después restemos la media de x y la media de y. Así que vamos a necesitar los pares x, y, y la media de x y de y. Para hacer la media de x no vamos a tener más remedio que hacer el sumatorio de todos los valores multiplicados por su frecuencia absoluta. Pero aquí la frecuencia absoluta es 1. Procedamos. Sumamos todos los valores de x y obtenemos 78. Sumamos todos los valores de y y obtenemos 80. La media será el sumatorio, la media de x será el sumatorio de todos los valores de xy multiplicado por ni, pero en este caso, como solo hay, cada uno de ellos tiene solamente hay una muestra, pues lo multiplicamos por 1 y partido por el total. El total, como hay 10 personas, pues lo dividimos entre 10. El sumatorio de x sub i es 78, dividido entre 10 es 7,8. Y para calcular el sumatorio de y procedemos de la misma manera. Hacemos el sumatorio de todos los xy de todos los y, que nos da 80, y lo dividimos entre 10. Y esto nos da 8. Como vamos a tener que calcular la desviación típica, recordemos que la desviación típica requiere el sumatorio de todos los xy al cuadrado multiplicado por ni y luego restado a su media. Como el ni otra vez es 1, aquí es como si hubiera un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 en ni, ¿verdad? Es como si aquí hubiera un ni de 1. Pues ese ni ya lo consideramos 1 y ya no trabajamos más con él. Pero sí que vamos a tener que calcular todos los x sub i al cuadrado. Vamos a instituir una columna para todos los x sub i al cuadrado. Y otra columna para todos los y al cuadrado. Y esto nos va dando 1 al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. 1. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. 36, 64, 81, 100, 121, 144, 169. Y repetimos la misma operación con
los cuadrados de la y. 16 de la segunda variable. 256, 169, 100 y así los valores. Y ahora tenemos que hacer el sumatorio de todas las x sub pi al cuadrado y de todas las y sub pi al cuadrado. Y esto nos da, según los cálculos del Ministerio de Educación, 750 y 822. Ahora podemos calcular ya la desviación típica de x y la desviación típica de y. La desviación típica es el sumatorio de x y al cuadrado por ni, que esto es 1, porque cada uno está una vez solamente, menos la media de x al cuadrado. Por tanto, con los datos que tenemos, que son desviación, bueno, algunos le llaman con este símbolo, otros le llaman con este, que es el que vamos a utilizar, y entonces tendremos que calcular la raíz cuadrada del sumatorio de x sub pi al cuadrado, que lo tenemos aquí, 750, partido por n, que es 10, menos la media de x al cuadrado. Pero aquí tendremos que calcular la raíz cuadrada. Nos da un valor de 378. Procedemos de la misma manera. Con la desviación típica de y, tenemos que hacer el sumatorio de todos los, en este caso y al cuadrado multiplicado por ni, que es 1, aquí siempre hay un 1, y lo dividimos entre 10. Por tanto, 822 entre 10 menos la media de 10, que es 8, al cuadrado. Y no nos olvidamos de calcular la raíz cuadrada, porque si no estaríamos calculando la varianza. Y en este caso nos da un 4,27. Bueno, ya tenemos las correspondientes desviaciones típicas de x y de y. Pero nosotros necesitamos también calcular la covarianza. Recordemos que para calcular el índice de Pearson necesitamos la covarianza de x de y la varianza de x y la varianza de y, cosa que ya tenemos. Así que ahora nos falta la covarianza. Pero para la covarianza necesitaremos también la multiplicación, el producto de cada una de las variables homólogas, x sub pi, y, correspondientes o homólogas. Necesitaremos una nueva columna que será el producto de xy por y. Y aquí tenemos, por lo tanto hacemos 1 por 16, queda 16, 3 por 13 queda 39, 5 por 10 queda 50, y así completamos la tabla. Recordemos que la fórmula de la covarianza nos exige el sumatorio de estos valores, luego tendremos que realizar el sumatorio de xy por y. Este sumatorio nos va a requerir. Y esto da 481. Otra vez, la fórmula también nos exigiría las frecuencias absolutas, pero en este caso cada una de las frecuencias absolutas es 1. Ya estamos en condiciones, entonces, de calcular la covarianza. Como tenemos el sumatorio de xy por y, pues lo colocamos aquí, ¿no? Así que la covarianza entre x y será el sumatorio, 481, partido por 10, menos la media de x, que es 7,8. Aquí la tenemos, por la media de y, que es 8. Y esto nos da un total de menos 14,3. Estáis viendo que parece haber una correlación negativa, ¿eh? ¿Veis? Bueno, ya se ve. ¿Eso qué significaría, si fuera cierto? Que las personas que hacen más deporte ven menos televisión y al revés. Comprobemos nuestra afirmación con el coeficiente de correlación lineal de Pearson.
el que afirma que R es la covarianza entre x y dividido por la desviación típica de x multiplicada por la desviación típica de y. Vamos a por ello. R entonces será la covarianza de x y, que es menos 14,4, 14,3. Esto también se representa así, menos 14,3. La desviación típica de x, que es 3,76. ,76 y todo multiplicado por la desviación típica de y, que es 4,27. Todo esto nos da un total de menos 0,89. Esto nos indica que existe una correlación negativa bastante fuerte. Recordemos, el menos 0,89 podríamos ubicarlo en esta franja, que nos indica, como decíamos, que existe una correlación negativa intensa. De hecho, ya cuando representamos la nube de puntos, ya lo hubiéramos podido asimilar a una regresión negativa intensa. Espero que hayáis disfrutado de la explicación y que nos volvamos a ver en una nueva sesión real o virtual.